en 2 semanas aquí siguiente y los otros ya van a ser en noviembre. Vamos a grabar la plática, que va a ser de 50 minutos, y después unos 10 minutos de preguntas, que todavía se graben. Y al final, para los que quieren, se pueden quedar y vamos a tener una discusión informal que no se graba. Y bueno, el primer orador del coloquio, es un gran honor tener a Diego Corro aquí. Diego hizo su doctorado en Karlsruhe, en Alemania, con Fernando Galaz García y Wilderich Tuschmann, y después un postdoctorado en la misma universidad, y ahora es aquí en la UNAM, en Oaxaca, un postdoc de GAPA. Y el título de su plática es Variedades con folaciones acídicas. Muchas gracias, Diego. Ahora tú puedes empezar. Okay. Muchas gracias por la invitación para comenzar este semestre el coloquio aquí en Oaxaca, y mi plática va a ser sobre variedades con foliaciones asféricas. Este es un tipo de foliaciones singulares riemannianas. Entonces, con lo primero que quiero empezar es con la motivación para el estudio de las foliaciones singulares, y es el siguiente problema general. Nos dan una variedad riemanniana y queremos describir su geometría o topología. Una posible manera de hacer esto es romper el problema en piezas más pequeñas, es decir, partimos la variedad en subvariedades para obtener un nuevo espacio B de menor dimensión, y estudiamos B y la partición con el objetivo de recuperar información sobre M. Este enfoque nos lleva naturalmente al estudio de las demás foliaciones singulares riemannianas. Entonces, antes de dar las definiciones, voy a dar 2 familias que son ejemplos de estas foliaciones y un par de aplicaciones. Entonces, el primer ejemplo que quiero dar son submersiones riemannianas. Estos son mapeos diferenciales entre variedades riemannianas cuya derivada es sobreyectiva, y además van a preservar en ciertas direcciones la métrica. La idea es que localmente se van a ver como la proyección ortogonal. Entonces, resumiendo, partimos la variedad, tenemos un espacio de dimensión menor y estudiamos el espacio de dimensión menor y la foliación con el objetivo de recuperar la información sobre él. Ok, entonces, ahora sí. Empezamos el ejemplo. Entonces, el primer ejemplo son submersiones riemannianas. Esto es un mapeo diferencial entre variedades riemannianas, cuya derivada es sobreyectiva, y van a preservar la métrica en ciertas direcciones. Entonces, la idea es que localmente se ven como la proyección ortogonal de Rm sobre Rk, con las métricas. Entonces, aquí la partición que vamos a considerar son las primágenes de puntos en el espacio base, y el siguiente ejemplo es un grupo de Lie compacto actuando por isometría sobre M. La partición va a estar dada por las órbitas de la acción, es decir, tomamos un punto y lo trasladamos bajo todos los elementos de G, y después hacemos eso punto con punto. Ok, ahora, 2 aplicaciones. La primera es rigidez topológica. Esto quiere decir que a través de foliaciones podemos detectar cuál es la topología de nuestra variedad. Entonces, esto fue usado en el siguiente teorema de Gromov y Wilking, que dice lo siguiente: tomamos una variedad riemanniana compacta con curvatura seccional mayor o igual que 1 y diámetro mayor o igual que pi medios. Esta variedad es homeomorfa a una esfera o localmente isométrica a un espacio simétrico de rango 1, un cross. No quiero definir estos espacios, pero son homeomorfos. El punto clave de la demostración es que se puede partir a M en 2 esferas, y además vamos a tener una serie de
submersiones. No, perdón. Vamos a partir a M en dos espacios que van a tener una esfera cubriéndolos a través de una submersión. Y además, esta submersión va a ser respecto a la métrica redonda de la esfera. Entonces, el siguiente paso es ver que la esfera va a ser de dimensión n más k, donde k es menor o igual que 3. Y el último paso es clasificar estas submersiones. Entonces, van a ser dos tipos, que las dos son fibraciones de Hopf. La primera es cuando k es igual a 1, vamos a estar fibrando a la esfera con el círculo, y esta va a ser la esfera unitaria en el espacio proyectivo de dimensión n más 1, y el espacio base va a ser el plano complejo, el plano proyectivo complejo, el espacio proyectivo complejo. Y la otra opción va a ser cuando k es igual a 3, y en este caso va a ser lo mismo, pero con el espacio hiperbólico cuaterniónico. Otra aplicación es que se pueden construir nuevos ejemplos explícitos de variedades que tienen ciertas propiedades geométricas. Y como ejemplo, presento este teorema mío con Galás García, que dice lo siguiente. Para cada entero mayor o igual que 4, cada una de las siguientes sumas conexas en esta lista admite una métrica de curvatura de Ricci positiva invariante bajo la acción de un círculo en el caso de dimensión 5, es decir, estas dos familias, 1 y 2, o una acción del toro de dimensión 2 en el caso de dimensión 6, las familias 3 y 4. Esta notación significa que este es el espacio total del haz fibrado con base S2, que tiene como fibra S3, que es no trivial. Solo va a haber dos haces, el trivial y el no trivial. Y esto es lo mismo, pero ahora con fibra S4. Entonces, la idea es que en dimensión 4 vamos a tener una familia de espacios de variedades riemannianas que tienen una métrica de curvatura de Ricci positiva, y vamos a levantar estas métricas a través de haces principales dados por estas acciones, y después tenemos que utilizar estos espacios de dimensión 4 van a tener una acción del círculo que se va a levantar también. Entonces, el espacio total del haz principal va a tener una acción del toro, en el caso de dimensión 5, o una acción de T3, en el caso de dimensión 6, y después usamos la clasificación de 5 y 6 variedades con estas acciones para obtener la lista explícita. Pero esto se puede hacer en dimensiones arbitrarias para construir variedades de dimensión tan grande como queramos, con métricas de curvatura de Ricci positiva. Nada más no sabemos quién es el tipo de homomorfismo explícito. Okay. Entonces ahora sí podemos empezar con poblaciones singulares riemannianas. Vamos a ver cuál es la definición. Una población singular riemanniana es una partición de la variedad en subvariedades, que llamamos hojas, que son conexas y van a estar encajadas y además satisfacen los siguientes dos puntos. Va a existir una familia de campos vectoriales X alfa que genera el espacio tangente a cada hoja para cualquier punto P. Esta primera condición nos garantiza que tenemos una población singular. Para la parte riemanniana necesitamos una condición geométrica, que es la siguiente. Da una geodésica de M que empieza perpendicular a una hoja, entonces va a ser perpendicular a todas las hojas que intersecta. Como observación, estos campos se pueden anular, pueden ser cero, lo cual quiere decir que la dimensión de las hojas no es en general constante. Y los primeros ejemplos que voy a ver son los que no son interesantes, los triviales, los que no vamos a considerar. El primero es donde no partimos para nada del espacio, tenemos una sola hoja que es M. Y el segundo es donde partimos demasiado la variedad y cada hoja va a consistir de solo un punto. Entonces, estos no
no son interesantes, pero el primer ejemplo interesante que sí podemos conocer es el siguiente. Un grupo de Lie actuando por isometrías va a generar una población singular riemanniana, que se conoce como una población singular riemanniana homogénea, debido a que las hojas van a tener una estructura de espacio homogénea. Entonces, ahora un ejemplo concreto para aterrizar ideas. Entonces, vamos a considerar la esfera de dimensión 2 y lo vamos a foliar por círculos perpendiculares paralelos al ecuador hasta que llegamos a los polos, polo norte y polo sur. Entonces, esta es una foliación singular por círculos de S2. Entonces, el campo vectorial que generan las hojas es el campo de velocidad de los círculos, que vemos que se anulan en los polos, y solo tenemos que checar que es compatible con la métrica. Entonces, la métrica que vamos a usar es la métrica normal de la esfera, y vamos a empezar con una geodésica que sea perpendicular al ecuador. Entonces, sabemos que este tiene que ser un círculo máximo y que pasa por el polo norte y el polo sur. Y como las otras hojas son paralelas al ecuador, pues van a formar un ángulo de 90 grados respecto a esta geodésica. Entonces cumple la segunda condición. Entonces, esta es una foliación singular riemanniana. Entonces, ahora voy a definir una serie de conceptos que voy a utilizar más adelante. El primero es el espacio cociente. Entonces, como tenemos una partición, esto nos genera una relación de equivalencia, y este es el espacio de las clases de equivalencia. Lo llamamos el espacio de hojas, y vamos a tener una función de m en este espacio de hojas que va a mandar un punto a su clase de equivalencia, y le vamos a poner a este espacio la topología cociente. Entonces este mapeo va a ser continuo. Decimos que una foliación singular riemanniana es de dimensión n si una hoja de dimensión máxima tiene dimensión n. De codimensión k si la dimensión de m menos la dimensión de la foliación es k. Cerrada si todas las hojas son cerradas. En este caso el espacio de hojas es Hausdorff respecto a la topología cociente. Y decimos que las hojas de dimensión máxima son regulares. En caso contrario, las llamamos singulares. Entonces, regresemos a nuestro ejemplo. Aquí tenemos solo dos hojas singulares, que son los polos, y el resto consiste de hojas regulares. Para ver cómo es el espacio de hojas, pues cada círculo va a corresponder a un punto. Van a estar apilados uno sobre otro. Entonces el espacio de hojas va a ser un intervalo cerrado. Y vemos que las hojas singulares corresponden a los extremos del intervalo. Entonces la idea es que generalmente las hojas singulares van a corresponder a la parte singular del espacio de hojas, si es que hay. Y además también podemos ver que va a ser homogénea porque va a estar dada por rotar a la esfera en el eje que va del polo norte a polo sur. Entonces, ok. Ahora, vamos a empezar a escribir localmente las foliaciones singulares riemannianas. Entonces, para esto, vamos a tomar una foliación singular riemanniana con hojas cerradas y vamos a fijar un punto en nuestra variedad. Vamos a considerar la hoja que contiene a P y tomamos la esfera normal en P a la hoja. Esta es la esfera que está en las direcciones perpendiculares a la hoja. Entonces ahora consideramos las componentes conexas de las intersecciones de las hojas de la foliación con la imagen de esta esfera normal bajo el mapeo exponencial en P. Y tomamos las primágenes, ahora bajo otra vez el mapeo exponencial, pero ahora sobre la esfera. Entonces, estas primágenes van a generar una foliación singular, que vamos a notar f de p, sobre la esfera normal. Esta es una foliación singular, pero cuando consideramos la métrica redonda, esta foliación es una foliación singular. Este es un trimer molino,
Y también él demostró que esta foliación no depende del radio que tomemos de la esfera. Si tomamos una esfera más grande o más chica, aunque sea perpendicular, vamos a obtener la misma foliación. Y también demostró que esta construcción no depende del punto que tomemos en la hoja. Si hubiéramos tomado cualquier otro punto sobre la hoja, vamos a ver la misma foliación. Entonces, esto depende solamente de la hoja. Y la idea es que esta foliación nos está diciendo cómo se ve la foliación global alrededor de un punto fijo. Entonces, y se le conoce como la foliación infinitesimal de la hoja en el punto P. Aquí voy a hacer un paréntesis. Como aquí estamos considerando foliaciones en singulares riemannianas en esferas redondas, es claro que estas foliaciones van a un punto importante en la teoría general y estas se han estudiado desde ya hace un rato. Elie Cartan comenzó el estudio de estas foliaciones de codimensión 1 y esta clasificación sigue abierta, entonces no se ha acabado. Y también han sido estudiadas por Marco Radetzky. Él demostró que si tenemos una foliación singular en una esfera redonda de dimensión a lo más 3, o sea, las hojas tienen dimensión a lo más 3, entonces está por una acción de un grupo de Lie, pero en general esta conclusión no se extiende a dimensiones arbitrarias, ya que él mismo construyó una familia infinita de foliaciones singulares riemannianas en esferas redondas que no son homogéneas, y eso está muy relacionado con la clasificación de foliaciones de codimensión 1. Fin del paréntesis. Entonces, regresamos a la estructura local. Entonces, ya la foliación infinitesimal nos mide cómo es la foliación alrededor de un punto fijo. Pero tenemos el siguiente problema o fenómeno. Las hojas se pueden enredar alrededor de una hoja fija. Entonces, para esto, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué me refiero con enredarse? Y vamos a considerar un rectángulo cerrado y lo vamos a foliar por líneas horizontales, y esta línea roja corresponde a la hoja que pasa por la mitad del rectángulo. Después vamos a identificar los lados verticales cambiando la orientación para obtener una banda de Möbius. La hoja roja se convierte en el círculo que pasa por el medio de la banda y vamos a orientar este círculo en alguna dirección. Vamos a tomar un punto en el círculo y vamos a tomar una dirección perpendicular. Y vamos a empezar a mover el punto base alrededor del círculo y vamos a llevarnos el vector perpendicular con el punto base. Y aquí, cuando pasemos por el giro o la parte torcida de la banda de Möbius, vamos a cambiar de dirección y vamos a regresar al punto inicial, pero ahora apuntando a la otra dirección. Entonces, la idea aquí es que la foliación infinitesimal de la hoja roja en este punto consiste en la esfera de dimensión 0, que son 2 puntos, y cada hoja es un punto. Y aquí estamos viendo que cuando damos una vuelta alrededor del círculo rojo, cambiamos de hoja. Entonces, esto es lo que está midiendo, es que la hoja que corresponde a la frontera está torcida 2 veces alrededor de la hoja roja, o que la hoja roja, cuando damos una vuelta en esta, solo hemos dado media vuelta en la otra. Entonces, así. En este caso, el espacio de hojas va a ser un intervalo cerrado de longitud la mitad del ancho de nuestro rectángulo, y esta hoja roja va a corresponder a un punto extremal, y esto es debido a esta acción del grupo, del generador, del grupo fundamental de la hoja roja, en la foliación infinitesimal, como Z2. Entonces, la idea aquí es que
al final tenemos que para un punto dado, dos hojas distintas de la foliación infinitesimal pueden estar contenidas en una misma hoja de F, que es este caso. La frontera es una sola hoja, pero tenemos dos hojas distintas en la foliación infinitesimal. Y esto es detectado por algo que se llama la holonomía. Entonces, la holonomía realmente es una representación del grupo fundamental en el grupo de isometrías foliadas. Entonces, aquí el grupo fundamental del círculo, que es Z, está actuando como Z2 en la esfera de dimensión 0. Y en general tenemos una asociación exacta corta del grupo fundamental sobre la parte efectiva de la acción, que llamamos la holonomía, que es un grupo de matrices que tiene posiblemente kernel. Cuando el kernel es todo el espacio, decimos que la hoja es principal, es decir, la representación es trivial. Esto quiere decir que no hay nada torcido alrededor de una hoja. Localmente se va a ver como un producto de la foliación. Y bueno, solo como observación, la dimensión de las hojas y el tipo de holonomía van a estratificar el espacio de hojas. Vamos a ver un ejemplo de esto un poco más adelante. Entonces, ¿por qué es relevante la holonomía? Por el siguiente teorema, que se conoce finalmente como el teorema de la rebanada, Slice Theorem en inglés, de Méndez y Radetzky, que dice que para una foliación singular riemanniana cerrada, si fijamos una hoja, su vecindad tubular es difeomorfa a este espacio, y aquí P va a ser el espacio total de un haz principal respecto a la holonomía. Solamente para recordar, esta notación quiere decir que tomamos el producto de la esfera perpendicular normal con este espacio P y tenemos una acción de la holonomía en los dos, entonces tomamos la acción diagonal. Y este es el cociente. Ok. Entonces, ahora sí, ya podemos comenzar con las foliaciones esféricas o foliaciones de tipo A, A-foliations en inglés. Entonces, la motivación para este tipo de foliaciones es la siguiente. Si tomamos un grupo de Lie compacto actuando por isometrías, y esto induce una foliación singular riemanniana. Esto son las foliaciones homogéneas, pero por teoría de grupos de Lie sabemos que siempre existe un toro de dimensión máxima como subgrupo del grupo de Lie, cuando tomamos grupos de Lie compactos conexos. Y este toro es único salvo clase de conjugación. Entonces, cuando restringimos la acción de G a este subgrupo de M, obtenemos una acción del toro en la variedad M y una nueva foliación homogénea, cuyas hojas son homomorfas a toros, bueno, las hojas de dimensión máxima. Entonces, la idea con las foliaciones de tipo A es que queremos generalizar el concepto de una foliación homogénea de este tipo. Entonces, una foliación de tipo A es una foliación singular riemanniana con todas las hojas cerradas y esféricas. Esto quiere decir que los grupos de homotopía son triviales, excepto el grupo fundamental. A nivel de homotopía solo vemos las curvas. Entonces, el primer ejemplo es el que ya mencionó. Si tenemos una acción de un toro por isometrías, esto indica una foliación de tipo A. El siguiente ejemplo, que es el primer ejemplo no trivial, es el siguiente. Tomamos una esfera exótica, tomamos el toro de dimensión n, hacemos suma con x. Esto va a ser un espacio que es homomorfo al toro de dimensión n, pero no difeomorfo al toro de dimensión n en general. Depende un poco de las dimensiones. Y ahora tomamos producto con el toro de dimensión k. Y tomamos la foliación dada por tomar las hojas todas iguales al primer factor. Y ponemos una métrica producto. Entonces, esto va a ser una foliación de tipo A, pero como las hojas no son homomorfas, no son difeomorfas al toro estándar, estas no pueden tener una estructura de grupo de Lie. La estructura del grupo de Lie es única. Entonces, esta foliación es distinta de
la familia que está aquí arriba. Pero el grupo fundamental de este espacio es muy grande. Entonces, en general, Galás, García y Radetzky demostraron que si tenemos una foliación de tipo A sobre una variedad compacta simplemente conexa, la hoja regular es homomorfa al toro de dimensión n, pero puede ser un toro exótico. No lograron excluir este caso. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Existen foliaciones de tipo A con toros exóticos como hojas, pero en variedades simplemente conexas? El ejemplo anterior que di tenía un grupo fundamental gigante. Entonces, ¿qué pasa si el grupo fundamental es trivial? Lo cual lo podemos replantear un poco de la siguiente manera. ¿Qué tanto difieren las foliaciones de tipo A de las acciones por toros? En el caso de variedades compactas, simplemente conexas. ¿Cómo podemos distinguir unas de las otras? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es que hay una serie de invariantes que escriben localmente a las foliaciones de tipo A, y esto nos va a permitir en algunos casos poder comparar foliaciones y acciones de grupos. Entonces, vamos a empezar viendo cómo es en general la topología de las hojas de una foliación de tipo A. Tomamos una foliación de tipo A, entonces cualquier hoja va a tener al toro como una cubierta finita. Entonces, y la cubierta va a estar dada por el grupo de holonomía. Ahora, ¿cómo es la estructura local de la foliación de tipo A? Entonces, tomamos una foliación tipo A en una variedad simplemente conexa y fijamos una hoja de dimensión K-L y un punto en esta hoja. Tomamos un vector perpendicular a la hoja de manera que cuando nos fijamos en el punto dado por el mapeo exponencial, la hoja que pasa por ese punto es principal, es decir, no tiene holonomía. Esto siempre lo podemos hacer porque las hojas principales generan, los puntos contenidos en hojas principales forman un conjunto abierto y denso en M. En este caso vamos a tener una submersión de la siguiente manera. Como espacio total vamos a tener la hoja principal LK. Como base vamos a tener al cubriente de la hoja singular que tomamos. Y la fibra va a ser la hoja, la foliación infinitesimal que pasa por B. Utilizando la sucesión exacta corta y un poquito de teoría de grupos, se puede concluir que este espacio va a ser homomorfo al toro de dimensión n. Ok, y ahora yo digo lo siguiente. Este toro va a estar determinado por una lista de vectores, de L vectores, con entradas enteras. Y los vectores son de dimensión k, con k entradas enteras. Entonces, antes de decir cómo se hace, voy a dar un ejemplo muy concreto. Tomemos esta submetría de T2 sobre el círculo, que va a tener como fibra un círculo. Entonces, la idea es que este círculo va a ser un subcírculo de T2 y va a empezar en esta esquina y tiene que terminar en esta esquina. Pero si pensamos que estamos realmente en R2 y estamos haciendo la identificación de R2 con Z2, la dirección de este círculo va a corresponder a un vector que va a acabar eventualmente en algún punto que tiene entradas enteras. En este caso, en el caso que dibujé aquí, es el vector con entradas 1, 2. Lo cual quiere decir que estamos yendo una vez alrededor del círculo horizontal y 2 veces alrededor del círculo vertical. Entonces, realmente lo que está detrás es que cuando tomamos la sucesión exacta corta de grupos de homotopía para la submersión que teníamos, vamos a tener aquí un encaje de ZL en ZK. Y
estos vectores van a enviar los generadores de ZL en este subgrupo. Y además, este encaje está determinando completamente a este toro. Es el cociente, básicamente. Ok. Entonces, recordemos que el cubriente está dado por la holonomía. Entonces, con estas dos observaciones, vemos que por una foliación de tipo A, de dimensión K, las hojas de dimensión máxima tienen dimensión K. Si tomamos una hoja de dimensión K menos L, su topología está completamente determinada por los vectores A1 hasta L y el grupo de holonomía. Pero no solamente eso, podemos hacer algo mejor, podemos decir más. Regresando al teorema de la rebanada, vamos a ver en el caso de una foliación tipo A, qué corresponde cada elemento en el teorema. Entonces, fijamos L de dimensión K menos L. En este caso, el espacio T va a corresponder al espacio cubriente dado por la holonomía. Y este espacio sabemos que está determinado por los vectores A1 y AN. Entonces, porque es el todo de dimensión K menos L. Entonces, al final, la vecindad tubular está, el espacio total está siendo determinado por los vectores AL y por la holonomía. Es decir, la vecindad tubular de L está completamente determinada por estos invariantes. Que es lo que yo dije después de la pregunta general, cómo podemos comparar foliaciones. Y además podemos hacer un poco más con esto. Entonces ya tenemos cómo es la imagen local. Y ahora hay que usar la siguiente observación. Si tenemos una foliación singular Riemanniana en una variedad compacta, va a haber un número finito de diferentes tipos de homomorfismo para las hojas. Entonces, vamos a ver un ejemplo concreto. Tenemos una foliación de tipo A, de codimensión 2, con hojas singulares. En este caso, el espacio de hojas va a ser un disco cerrado. Y aquí solo vamos a tener 3 tipos de homomorfismo de las hojas. En el interior van a ser hojas principales, que van a ser homomorfas a altura de dimensión n. Y en el borde vamos a tener a las hojas singulares. Y vamos a tener 2 tipos. Vamos a tener hojas aisladas, dimensión n-2, que son homomorfas a tn-2. Y todas las hojas que estén entre estas hojas aisladas van a tener dimensión n-1 y van a ser homomorfas a toda la dimensión n-1. Entonces, esta es como la idea de que hay una estratificación del espacio de hojas por el tipo de homomorfismo de las hojas. Y va a haber además un número finito, ya que estamos en una variedad compacta. Entonces, la idea ahora va a ser que vamos a tomar el espacio de hojas y vamos a agregarle la información de la topología de las hojas, que sabemos que está codificada por estos invariantes. Entonces, va a ser como un espacio de hojas más pesos. Entonces, regresando al ejemplo de codimensión 2, en el interior no va a haber nada de información, porque son hojas principales, entonces no hay enteros, ni hay holonomía, pero para las hojas de dimensión n-1 va a haber un solo vector con n entradas, y para estos puntos debe haber 2 vectores. Pero estos 2 vectores básicamente son los vectores asociados a las hojas que estén cerca. Entonces, ya por eso no se escriben. Ok. Y ahora, ¿cómo podemos hacer una comparación global? Entonces, tenemos que los pesos determinan a las vecindades tubulares, y una manera de pegar las vecindades tubulares es a través de una sección. Entonces, una sección para una foliación es una función continua del espacio de hojas en el espacio total, tal que cuando componemos con el mapeo cociente, obtenemos la identidad. Nos va a mandar una hoja en algún punto, y ese punto es justamente la clase que habíamos tomado. Está contenida en la clase que habíamos tomado. Entonces, con esto
ya podemos dar un teorema general para poder comparar foliaciones, que es el siguiente. Si tenemos dos foliaciones de tipo A sobre variedades compactas simplemente conexas, y suponemos que para las dos foliaciones existen secciones, y tenemos un homomorfismo del espacio de hojas de la primera foliación en el espacio de hojas de la segunda foliación, de tal manera que este homomorfismo preserva los invariantes, entonces esta variedad es foliada homomorfa a la otra. Cuando digo que preserva los invariantes, la idea es que si tomamos la imagen en el espacio de hojas M1 de una hoja y vemos a quién va a dar, y nos fijamos en el conjunto de pesos que determinan esta clase de equivalencia o esta hoja, deben ser iguales, la lista. Ok, y ahora voy a demostrar este teorema, va a ser la única demostración que voy a dar. Entonces, comenzamos con el siguiente diagrama. Tenemos los dos espacios de hojas, tenemos el homomorfismo, que preserva los pesos, y tenemos las secciones. Fijamos un punto en este espacio de hojas, vemos a dónde es enviado, y ahora levantamos los dos a través de las secciones y consideramos las hojas que contienen sus imágenes. Entonces, esta es la hoja que contiene sigma 1 de P estrella y esta es la hoja que contiene sigma 2 de psi de P estrella. Y ahora nos fijamos en esta hoja. Entonces sabemos que esta hoja está determinada por los pesos. Entonces, para no escribir todos los enteros, simplemente escribo que es el toro de dimensión L, determinado por los enteros A1 hasta L, los vectores A1 hasta L, y después tenemos toda la autonomía. Pero lo mismo sucede de este lado. Vamos a tener lo mismo. Y ahora aquí usamos que esta hoja tiene los mismos pesos. Entonces, este toro de dimensión L va a ser el mismo que este toro de dimensión L, y este grupo es el mismo grupo y actuando de la misma manera. Entonces, de aquí podemos construir un homomorfismo entre las dos hojas, bueno, entre estas representaciones, que realmente corresponde a un homomorfismo entre las dos hojas, y en teoría este homomorfismo depende del punto que tomamos. Y ahora la idea es utilizar las secciones, que son funciones continuas, para ir construyendo hoja por hoja un homomorfismo que va dependiendo continuamente del punto base. Y al final vamos a obtener un homomorfismo de M1 en M2 que va a mandar hojas en hojas y que va a ser este diagrama conductor. Y con eso terminamos la demostración del teorema. Entonces, para terminar, unas cuantas observaciones. Entonces, había dicho que estos invariantes sirven para comparar acciones contra foliaciones, y por este teorema que presenté es cierto cuando tienes una sección. En el caso de foliaciones de tipo A de codimensión 1 y 2, invariantes simplemente conexas, podemos aplicar este resultado. Se puede demostrar que van a existir secciones. Para demostrar que pues, al final, cuando uno ve la lista de invariantes de una foliación y de una acción, pues, son las mismas. Entonces uno concluye que estas foliaciones siempre van a estar dadas por la acción de un toro. García y Radetzky lo habían hecho para dimensión 1 y para un caso en dimensión 2, y ya con el teorema que presenté se generaliza para las dos familias. Oye, Diego. ¿Sí? Una pregunta muy tonta. ¿Esto de tipo A tiene que ver con los diagramas de Dynkin, de tipo A, B, C? No, viene de aspherical. Bueno. Las hojas son esféricas. Okay. Entonces, para no decir aspherical foliations, afoliations. Gracias. Ok. La siguiente observación es la siguiente, para los que hayan trabajado en variedades de dimensión 3.
Estos invariantes son una extensión de fibraciones de Seifert, es decir, foliaciones de círculos en variedades de dimensión 3. Entonces, es más o menos la misma idea, pero llevada a un contexto un poco más general. Y en general, estos invariantes se pueden definir en situaciones más generales para acciones de grupos, en espacios métricos donde se cumple el teorema de la rebanada, donde algo similar a cómo se determina la vecindad tubular de una órbita sucede. Un ejemplo son espacios de Alexandrov, pero también pueden ser espacios más complicados, como espacios de Fréchet. Estos son espacios de funciones de dimensión infinita que tienen un cierto tipo de geometría. Esto es todo lo que quería presentarles hoy. Agradezco su atención. Muchas gracias, Diego, por la plática. Ahora, si tienen algunas preguntas, simplemente se pueden quitar, activar su micrófono y preguntar. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Bueno, a mí hay una foliación en particular que me interesa por otras razones, que es una foliación irracional de un toro. Sí, simplemente es curiosidad si este tipo de foliaciones cabe en la teoría que discutiste ahora o nada que ver. O si sí, ¿qué puedes decir? No, justo estas las excluimos con la propiedad de que las hojas sean cerradas, porque la foliación irracional del toro es abierta. Y las excluimos por la razón de que en ese caso el espacio de hojas no va a ser Hausdorff, va a tener una topología bastante más complicada. Y como que eso parte un poco este approach que presenté muy al comienzo, de partir y después estudiar el espacio que te queda. Bajo ciertas condiciones sí se pueden decir algo de este tipo de foliaciones, pero yo no sé mucho de ese tema. Ok, gracias. Oye, ¿hay relaciones con la teoría de bordismo equivariante? ¿De morfismo equivariante? Bordismo. Bordismo equivariante. Probablemente se debe poder hacer una extensión para algunas foliaciones, porque mucho de esta teoría K, para que sea invariante, depende de que tienes una estructura de gavillo o pregavillo, dado por la holonomía, que en el caso de grupos pues es el tipo de la representación de cómo actúan los subgrupos de isotropía. Pero no sé cómo, o sea, yo no sabría cómo generalizar bien esta teoría. Aquí sí vas a tener singularidades, ¿no? Ajá, o sea, vas a tener singularidades, pero estas singularidades son como de cierta manera compatibles, porque te vas como aproximando a través de cosas regulares, ¿no? No es como que te estalla de la nada, sino está muy controlado. Pero, o sea, sí hay gente que trabaja en eso, por ejemplo, Marco Zambón en Leuven, en Bélgica, trabaja más en la topología de las foliaciones. ¿Hay más preguntas? Si no, agradecemos Diego a su plática. Gracias.